En Vivir Felizmente le daremos voz a aquellos que han experimentado desafíos en su salud mental y han encontrado el camino del crecimiento. Cada historia nos recordará que no estamos solos en este viaje y nos inspirarán a buscar el equilibrio en nuestra propia vida. Todos hemos tenido episodios que nos han alterado nuestra salud mental, porque tu salud mental tiene que ser siempre lo más importante de todo. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bueno, Silvia, hoy en nuestro podcast Felizmente con Francisco de nuevo para desarrollar precisamente un tema que se las trae Francisco. Y es que, ¿cómo nos cuesta ciertamente pensar en por qué nos da vergüenza hablar de lo que sentimos o hablar de nuestra salud mental? Claro. Bueno, lo primero que debo decir es gracias por tenerme aquí otra vez. Realmente disfruté montones en el episodio pasado. Indudablemente vamos a disfrutar muchísimo ahora. Y bueno, contestando a tu pregunta, qué complicado, ¿verdad? Yo siento que eso es una combinación de factores sociales en los cuales está mal visto. A pesar de toda la cantaleta que estamos teniendo hoy en día, que la salud mental es importante, aún a nivel general, a nivel laboral, a nivel social, está mal visto que usted llegue y diga, mira, no voy a tal actividad porque me siento mal. ¿Verdad? Está mal visto. Después, factores de crecimiento, así nos criaron, ¿verdad? Sí. O sea, como nos dicen a nosotros, no llore, quédese callado. O sea, no está bien. O sea, aguántesela, ¿verdad? Los hombres no lloran. Eso, muy bien importante, ¿verdad? Los hombres no lloran, no sea maricón. Sí. O sea, qué importante cómo estas palabras que a uno le dicen desde los primeros días de formación, lo impactan a uno y le crean una marca que dura toda la vida. Es como una camisa de fuerza, Francisco. Sí. Sí. Es como una camisa de fuerza y ciertamente los amigos cuando le dicen, no, mira, es que no me siento bien y yo la verdad es que tengo ganas de quedarme aquí llorando. El fin de semana quiero pasar llorando porque me siento mal y quiero llorar. Y quiero llorar. La sociedad no te permite, o sea, te permite tener una fiebre, te permite tener una bronquitis, te permite tener una infección. Pucha, pero no te permite sentirte mal. Exacto. ¿Eh? Y no es que estamos diciendo, Francisco, de que está bien pasar llorando toda la vida. No, o sea, porque no vamos a pasar ahí como la llorona, ¿verdad? No. Justamente no. Pero es normal no sentirme bien. Claro, por supuesto. Y hablar de las emociones y hablar de mi salud mental en tener que aceptar, Francisco, ante la gente que uno es un paciente del psiquiatra, del psicólogo, causa en alguna gente cierta hasta repulsión. Claro. Con solo que usted diga, mira, es que voy donde psicólogo, ya te empiezan a ver con esos ojos de que estás loco, o sea, que ya te rueda internado en el Chapuy. Exactamente, vas al Chapuy, como decimos aquí en Costa Rica, ¿verdad? Vas al Chapuy. O sea, yo tal vez entiendo el origen de eso. O sea, no lo acepto, pero sí lo entiendo. Estaba leyendo el otro día que tal vez cuando vos hablabas de algún padecimiento mental, algún trauma, algún problema, hasta mediados del siglo pasado, eso era de instituciones de salud mental, o sea, de psiquiatras, ¿verdad? Entonces ya queda como ese estigma de que cualquier cosa que no tenga que ver con tu salud física, sino que tenga que ver con tu bienestar mental, es una situación de peligro, porque ya está deschavetado, ya la verdad es que no funciona bien, es peligroso, ¿verdad? Es peligroso. Incluso eso hace que hasta nosotros nos dé miedo. No, yo me las aguanto, yo no voy a decir que me siento mal. Sí, se me murió un familiar muy querido y me siento mal, no quiero ni levantarme, pero no, voy a levantarme y voy a ir a trabajar aunque me esté muriendo por dentro, porque yo no puedo decir que estoy mal, ¿verdad? O sea, es que seguimos funcionando. Sí. Seguimos funcionando y eso pasa porque cuando uno piensa, por ejemplo, Francisco, en depresión, sí, uno lo que se imagina es una persona postrada en una cama, sí, llorando, exactamente. que ciertamente sí, puede haber gente así, pero también está aquel depresivo que sale a trabajar, o Sí. el estudiante que está en el colegio, que está en la Sí. universidad y que saca buenas calificaciones, Sí. pero se siente re mal. Es ahí donde
donde todavía es peor, porque, pero ¿cómo? Pero porque, y te dicen, Francisco, hay una de las cosas, y aquí tal vez como hemos hablado, aquí hablamos en primera persona. Sí. Yo me acuerdo muy bien que yo pasé por una etapa de esas. Ujú. Y lo peor del mundo, que yo dedicándome a la medicina, Francisco, no me daba cuenta realmente de qué me estaba pasando. Qué terrible. Que era, yo decía, no, es una racha. Ahorita pasa. Bueno, pasaron años en esa racha y la racha nunca pasó. En un momento, en pandemia, vos te acordás que en pandemia las calles estaban muy vacías, Francisco. Sí, claro. Y no había nadie, no había nada. Y me acuerdo que me pasó una situación, y esa fue, digamos que, mi situación gatillo. Venía yo caminando por una acera del hospital donde trabajo, y resulta que en eso veo una persona que se acerca, venía vestido con la pijama esta como de doctor, ¿verdad? Ujú. Como de cirujano, dice uno. Y vino, se me acercó, yo pensé que era un colega, yo venía muy tranquilamente, no venía nadie. O sea, eso, así como en las películas, Francisco, que parece todo montado, no venía nadie, todos los negocios alrededor estaban completamente cerrados. Y vino y se acercó y me ultrajó. Ay, Dios santo. Y eso fue para mí, o sea, aquel trauma, Francisco, y yo me quedé así como, ¿qué está pasando acá? Y eso nunca lo hablé, nunca le dije a nadie hasta como no sé cuánto tiempo, porque tengo la manía, por cierto, mal consejo para todos, de nunca decir y de guardarse uno todo. Sí. Qué cosa y qué mala maña. Y debo Sí. regañarme en ese sentido. Sí. Francisco, después al tiempo me sentía mal, no podía dormir, tenía pesadillas. Y llegó al punto que yo dije, no, voy a ir a consultar. A ver, a Ujú. ver. Silvia Porras, médico que tiene en su oficina muchas personas que llegan en consulta por muchas cosas muy parecidas. Y yo, ay, bueno, voy a ir a ver qué. Francisco, llegué a la psiquiatra, hermosa, mi Karina, hermosa, y viene y me da toda una lista. Mira, Silvita, pero es que eso no es nuevo. Vos tenés una depresión enmascarada. Vos enmascarás porque vos seguís trabajando, haces un montón de cosas. Ciertamente yo hago un montón de cosas. Sí, claro. Pero yo no me daba cuenta, Francisco. Mi cabeza no me daba cuenta, pero yo que más que no darme cuenta, tenía una negación rotunda de que Silvia tenía una depresión, Francisco. Y eso nos pasa, a mucha gente le pasa. Claro. Ve, yo lo primero que debo decirte ahorita al escuchar tu historia es admirarte. Te Gracias. admiro. Porque vea, el solo hecho de que usted esté diciendo esto en público implica mucho coraje y mucha fuerza y mucho valor. Por el solo hecho de que me imagino que mucha gente tradicional en este momento podrá estar pensando un montón de cosas, Sí. ¿verdad? Hoy, Dios santo, ¿cómo se le ocurre? Esa doctora no va a ser funcional, no va a ser efectiva, ya quedó traumada, tiene una enfermedad mental, ¿verdad? Sí. Está loca la doctora Porras. Sí, o Literal. sea, sí, qué difícil, ¿verdad? Sí. Y es que tal vez el punto que estamos tratando acá es que está bien, podremos ser médicos, pero al fin y al cabo somos seres humanos, igual que todos los que nos están escuchando en este momento. Y todos hemos tenido en algún momento de la vida una situación difícil por la cual hemos pasado, hemos transitado. Y yo sé que mucha gente, al igual que vos, se la ha tragado, se la ha aguantado, no ha querido demostrar, decir, exponer esa vulnerabilidad, porque al fin y al cabo es eso, o sea, fui débil, soy débil en este momento, tengo ese problema, a los ojos de la gente. Y los ojos de la gente juzgan, atacan, dicen cosas que más bien es lo que hace que uno no quiera exponer esa debilidad, entre comillas, porque no es una debilidad, como te lo digo, te reconozco su valor a la hora de hablar esto. Y es que, y vamos a ver, y en ese momento, ¿verdad? Porque ya puedo hablar de ese tema, antes Sí, no podía hablar de ese tema. me imagino. Y me acuerdo las recomendaciones, el medicamento, pero ¿cómo que me tiene que medicar? Ajá, Ay, sí. no, doctora, no, yo no ocupo eso. No.
tienes que hacer una terapia especializada en trauma. Ay, no, una terapia común y silvestre, doctora, yo voy, pero una terapia de trauma, una terapia... Entonces te quedas así como, ¿qué me está hablando? Sí, yo no estoy loca, lo que vos dices, yo no estoy loca, ¿por qué me haces eso? Exacto, y esa parte donde uno menosprecia lo que uno siente, o sea, menosprecia en el sentido porque yo no puedo encasillarme ahí, Sí. porque la gente que va a pensar de mí. La gente que va a pensar. Exacto, Sí, esa manía de uno, no sé, poner atención a lo que la gente le dice. ¿Y qué va a pasar con, qué me van a decir? O sea, y yo me acuerdo las primeras veces, ay, ¿cómo que tomas medicamentos? Entonces la gente te empieza a ver como que tuvieras, no sé, lepra, en aquellos tiempos de la Biblia, sí, una cosa así exactamente. parecida, exactamente. Y yo no decía, yo jamás decía, ¿verdad? Iba a la farmacia, ¿qué se le ofrece? Tal medicamento, tal, ¿verdad? ¿Qué? Tal, ¿verdad? Así porque, así como cuando la gente, como siempre los chistes de cuando vas a comprar condones, ¿verdad? Uy, Que sí, como el adolescente que llega todo temeroso, ¿qué quiere? Deme un exacto, condón. Sí. exactamente. Y yo, llegó un momento que dije, ¿y a mí por qué me da vergüenza? Sí. ¿A mí por qué me da vergüenza hablar de lo que me está pasando? Si tuve una experiencia que me generó un trauma, si además de eso fue como la gota que derramó el vaso, pero si me voy hacia atrás en la vida, me doy cuenta que yo he sido depresiva Sí. y que nunca recibí la terapia adecuada porque me daba pena decir, porque cuando lo dije un momento, me dice, a usted lo que le hace falta es falta de Dios. Y eso, Sí. y yo me quedé así como, ay, puchica, ¿verdad? Es como falta de Dios. Pues yo no digo que la parte de espiritualidad, Sí. o sea, sí nos hace bien Sí. el tener una fe, el creer en unas cosas, el reconfortarse, tal vez cuando uno reza, yo siento que cuando uno reza, usted como que se desahoga y de alguna manera se reconforta. Y además porque la fe te dice, bueno, hay alguien tal vez que me está escuchando, porque uno se aísla. Yo, por ejemplo, tengo esa mala maña de que me aíslo. Sí. Y yo creo que a mucha gente le debe pasar muy parecido. Entonces te quedas como solo y te quedas ahí encasillado, la gente se enoja con vos, la gente te ve así como aquella carita como que si tuvieras, como que te hubieran hecho un diagnóstico terminal y te vas a morir. Y me daba mucha pena porque dentro de mi funcionamiento como profesional, y si se me, vean el nivel de ideas locas que tenía, Claro. y si se me nota, Sí, sí se me nota. y si no voy a poder seguir con mi vida. Entonces, hay muchísimas preguntas, Francisco, que uno mismo se hace cuando pasa por una situación así de difícil. Pero lo más, yo diría, que es la vergüenza. A mí me daba vergüenza hablar de eso. Me da vergüenza porque seguramente la gente, no sé, iba a decir, no, es que mira, Silvia, es que el día que te pasó eso andabas un vestido muy corto, por ejemplo, y no andaba un vestido corto, pero la gente sí, es que andabas en vestido. Sí, empiezan a decirte, vos sos la culpable. Exacto. Y Francisco, es algo inevitable. Vos te sentís culpable. Claro, por supuesto. Mira, yo retomando, ¿verdad? Porque esta conversación que estamos teniendo genera muchos puntos interesantes para sacar a colación. Tocaste el punto del factor espiritual, ¿verdad? Es que le falta a Dios, ¿verdad? Vamos a ver, como bien lo decís vos, no minimizo la importancia del factor espiritual Claro. en una vida saludable. De hecho, siempre he creído que hay 4 áreas o vertientes en nuestra vida que tenemos que tener cuidado o alimentar para que sean saludables. Una es la parte espiritual, otra es la parte social, otra es la parte sentimental y otra es la parte intelectual. En fin, en el futuro tal vez se puedan tocar estos temas sobre las 4 áreas, digamos, de integridad o de salud mental, por así decirlo, Claro. ¿verdad? Sin embargo, tal vez el asunto no es desprestigiar la parte espiritual, es que yo siento que en el momento que alguien te dice, es que es falta de Dios, lo que está haciendo es minimizando lo que estás sintiendo vos en ese momento. No, o sea, vos estás sintiendo algo,
Dios tal vez te puede ayudar a salir adelante, pero el hecho es que yo me siento mal. Claro. Y tengo derecho a sentirme mal. Y tengo motivos para sentirme Por mal, supuesto. ¿verdad? O igual no teniendo motivos, porque hay que recordar que muchos de los estados depresivos, Francisco, se dan por desórdenes de sustancias cerebrales. Sí. Y la persona y muchos pacientes llegan a la consulta diciéndote, mire doctora, yo tengo un matrimonio feliz, tengo un esposo amoroso, tengo unos hijos divinos, tengo una casa preciosa, tengo un buen trabajo, estoy bien. Entonces me pregunta, yo me siento bien con lo que tengo, pero me siento mal. Ujú. Me siento mal. Y ahí raya también dentro de las cosas que nos impiden a nosotros soltarnos, liberarnos, es precisamente esa parte que es agradecido que es usted. Por ejemplo, no Malagradecido. tenés un motivo para sentirte así. Mira, tenés ese carro, tenés esa casa, ¿verdad? O sea, la gente te empieza a enumerar las cosas y me parece muy bien porque muy bien bien y no, porque hay veces que Francisco dentro de las cosas que uno ha hecho como para sentirse mejor y que cuando uno siempre piensa, uy, qué mal día tengo y que todo salió mal, entonces yo lo que hago es ponerme a pensar, bueno, Silvia, ¿qué tenés bueno en tu vida? Sí, sí, ¿Verdad? sí. Para quitar esa nube negra Sí, ahí, ¿verdad? sí. De mal día. Pero cuando tenés un cuadro depresivo que la gente te enumera ese montón de cosas, pero ya, yo es que yo me siento mal. Ujú. Entiéndase que es una enfermedad. Exactamente, exactamente. Que tenés la necesidad de una ayuda que va más allá del mía culpa. Uy, Exacto. si yo soy malo porque no aprecio lo que tengo. Entonces, es interesante porque lo que vas a lograr con ese mía culpa, al fin y al cabo, es hundirte más, sentirte más despreciable, sentirte más, al fin y al cabo, más deprimido. O sea, más bien estás como echándole más leña al fuego si vos eventualmente empezás con esos sentimientos de culpa. Y yo siento tal vez que dentro de nuestra formación, y pobrecitos, porque, o sea, nuestros papás, porque uno dice, bueno, ¿quién nos formó? Nuestros papás, sí, pero ¿quién nos formó a ellos? Nuestros abuelos. Bueno, o sea, es como una reacción en cadena de la cual nosotros somos el producto final que tenemos que entender que al fin y al cabo esa formación que nos dieron de que vea lo que tiene, no se sienta mal, o sea, usted tiene que ser fuerte, tiene que levantarse, tiene que aguantar, todo eso hace que usted empiece a hacer negación de todos esos sentimientos. Entonces, ojalá la vida fuera sencilla en el sentido de que llegan y te dicen, sí, vale sobarse, o sea, te sentís mal, te golpeaste, Claro. vale sentirse mal, llore, o sea, es bueno que exprese, no se trague los sentimientos, porque al final, si usted se traga, no llora y no demuestra sus sentimientos, te vas a volver amargado, te vas a volver depresivo, te vas a volver antisocial. O sea, qué importante es enfrentar esto. Sí, y es sumamente importante, sumamente valioso, yo creo, esa parte de aprender a soltar y la terapia. Sí, Francisco, yo creo que aquí es importante hacer ese hincapié en qué fabulosa que es una buena terapia. sí, sí. Y uno Ve, no puede solo, sí, Francisco. no, vieras que yo nuevamente lo traigo a colación. Mi esposa es psicóloga y nosotros hablamos mucho al respecto sobre eso. Todos nosotros, todos absolutamente, no hay nadie que se salve, tenemos algún trauma de infancia, algún problema, alguna situación de difícil manejo que tenemos sepultada en nuestro interior porque nos enseñaron a no externalizar nuestras emociones. A calladita más bonita. Eso, muy bien, a calladita más bonita. Exacto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? O sea, todos nosotros en algún momento sería saludable que buscáramos atención psicológica para traer eso a colación, cerrar, lo que ellos llaman cerrar círculos no resueltos, perdonar aquello que llevamos en nuestro interior que no hemos logrado calmar. Leí una vez un libro muy bonito de un psicólogo, un terapeuta que se llama Walter Rizzo, y aquí quiero hacer énfasis, el hecho de que usted perdone algo no quiere decir que excusa, ¿verdad? O sea, lo traigo con la situación vivencial que vos expresaste. O sea, el hecho de que en este momento hayas hecho las paces con vos misma,
hayas perdonado, o sea, porque si usted no perdona, sigue manteniendo ese odio, ese rencor, ese ácido en el interior que te quita la paz a vos y al final, ¿quién se va a sentir mal? El agresor, no, sos vos la que se va a Claro, sentir mal. Claro, completamente. eso no quiere decir que usted excusa, no, Ujú. yo no lo excuso, si el peso de la ley tiene que caer. Pero qué importante es hacer esa diferencia, perdonar y perdonarme a mí misma por aquello que yo creo que no hice bien, pero que no estaba en mis manos haber hecho distinto. Por supuesto, y sobre todo eliminar la culpa. Sí, Dice muy bien una amiga mía, ¿y de qué te sirve a vos la culpa? sí, Carlita, hermosa Carlita, ¿de qué me sirve la culpa? Pues de nada me sirve. Realmente la culpa es como, y sigo diciendo yo, es como la bolsa de basura maloliente, ¿verdad? Que hay que sí, sacarla rápido para que sí, el camión se la lleve, sí. ¿verdad? Y, y es increíble cómo la vida cambia. Y una de las cosas que yo, por eso te decía la importancia de buscar ayuda, porque uno solo no puede, y buscar la parte de terapia, es también que además de sobrellevar un trauma de ese estilo, Ujú. está la parte también de no llegar a vivir en el eterno posición de víctima, Sí, uy, sí, porque es como también sacrificar toda esa parte de tu vida y victimizarse toda tu vida y no avanzar, sí, ¿verdad? Entonces yo decía, yo no me puedo permitir no avanzar, porque yo soy una persona y mi naturaleza es una persona de entrarle a todo, ¿verdad? Hagamos esto, sí, hagamos, vamos a esto, sí, hacemos. Y esa parte, yo creo que es la parte que más me costó. Si me preguntas ahorita, todavía, todavía no tengo el sonido de la voz de la persona muy grabada en mi cerebro, y yo quién sabe cuándo seguirá a acabar eso. sí, Y cuando escucho un tono de esa voz que se me parece de la persona, inmediatamente vuelvo a ver, para ver porque inclusive siento como que hasta mi memoria se borró cómo era que lucía, pero más o menos la imagen, ¿verdad? Como decir así, la silueta de la persona, inmediatamente vuelvo a ver, mira, no es la silueta que tengo en mi cerebro. Todavía quedan esas secuelas y aún así con terapia, aún así con medicación, no es fácil, no, por supuesto. no es fácil, y yo no me hubiera imaginado nunca en la vida o sea, haber sobrellevado toda esa etapa sin ayuda. Sí, No hubiera imaginado. Y definitivamente aquí, Francisco, además de este podcast, que yo espero que algunos de profesionales de psicología, bueno, tu esposa, me imagino que va a ser fan de nuestro podcast, ¿verdad? Pero toda la gente que estudia esta parte, psicología, coach también, muchas gracias. claro. Qué trabajo más excelente y muchas gracias, porque es verdad que nos devuelven calidad de vida, es increíble y hay mucha gente, Francisco, que no cree en eso, al igual como no cree en las enfermedades mentales, no cree en la depresión, no cree en la ansiedad, y usted casi que tiene que convencerlos, Sí, ¿verdad? De que, mira, mire, don señor, usted tiene un cuadro, ay no, doctora, yo lo que debo tener es una úlcera gástrica, entonces vamos gastroscopía. sí, No, yo lo que voy a tener es un tumor en el cerebro, doctora. No, mire, que usted no tiene, doctora, hágame el examen, bueno, va a la resonancia. Y ahí va un acúmulo de exámenes y de cosas que salen normales todas, sí, para al final decirle, ¿y ahora? sí. Vieras que qué interesante eso que me decís. Yo, bueno, yo de formación soy pediatra. Y qué complejo es cuando uno da consulta ese montón de patologías por las cuales las madres consultan con sus niños. Te hablo, por ejemplo, de migraña, te hablo de síndrome de intestino irritable. Ujú, O sea, hay un término en medicina que se llama somatización, ¿verdad? ujú. Que es como el cuerpo grita lo que la boca calla. O sea, Así yo es, creo que es la forma más interesante de sí, decirlo. Entonces, en última instancia, esos problemas familiares, agresión intradomiciliar, bullying, ahora está tan de moda tan de esta moda en situación de nuestros bullying. jóvenes O sea, chicos, por algún lugar salta la liebre, sí, estalla la válvula, ¿verdad? sí. Y cuando uno llega y se encuentra esos padecimientos y uno se queda viendo la cara del niño y la historia de la madre y uno se da cuenta, ¿cómo le digo a esta señora
que el problema que el niño tiene no es físico. Ah, pero si usted le dice, se indigna. ¿Y por qué se indignan? Precisamente por eso que estamos hablando y el motivo del podcast de hoy. Sí. Porque no está bien. Yo no acepto decir que mi problema es de salud mental y no de salud física. Claro. Qué complejo, ¿verdad? Y en un diagnóstico responsable, que es Sí. la parte importante. Cuando usted ya hizo todo y usted dice, definitivamente es lo que pensabas al principio, pero tenés que convencer a esa persona de que es así, porque llegar a ese diagnóstico no es fácil. No. Hacer entender al paciente lo importante de la terapia, lo importante del tratamiento y los mitos, Francisco, los mitos que hay alrededor de la medicación. Claro. La gente todavía piensa que un antidepresivo es una droga que me va a esclavizar Claro. el resto de mi vida y que me voy a hacer farmacodependiente y toda aquella cosa donde uno tiene que sentarse. Y esta parte sí es labor de los profesionales. Claro. Hacer educación en el paciente, Claro. en las personas, en hacerlas entender cómo funciona nuestro cerebro y que es normal, está bien no sentirme bien. Exactamente. Yo creo que ese es nuestro lema de hoy. Está Sí. bien no sentirme bien y que cuando yo no estoy manejando bien esas emociones que tengo, cuando se me están saliendo de las manos, cuando me están quitando calidad de vida, cuando me quitan el sueño, cuando me quitan la posibilidad de socializar, cuando con mi pareja me quitan la alegría inclusive de estar juntos, de compartir, cuando mi libido sexual se va, Sí. cuando me encargo, Francisco, que eso fue lo que yo hice, intentar enmascararlo, Sí. y eso es desgastante. Sí. Enmascarar un cuadro de esos para que nadie me lo note, para que nadie sepa y nadie se dé cuenta que me siento, pero el ánimo por el suelo. Claro. Esas son las cosas, Francisco, y si los que nos escuchan sienten eso, hagan un recuento realmente y busquen ayuda. Claro. Uno no puede solo, uno necesita a alguien que nos guíe, Francisco. Claro. Y ese es como mi cierre en este podcast de hoy. Francisco, tu cierre. ¿Qué nos puedes decir de esto? Vea, yo lo que te puedo decir es esto. Invito a todos nuestros oyentes a perder el miedo, a perder el temor, a consultar. Y consulten, busquen ayuda. Y también es una invitación a los médicos generales, los médicos en atención primaria, son la primera fuente de contacto. O sea, el primer nivel en el cual el paciente necesitado acude. Yo les pido que no solo piensen en enfermedades físicas, sino también enfermedades mentales. Y no menospreciemos la importancia de esa enfermedad mental, porque el paciente busca ayuda, está desesperado, es un grito de que necesito que alguien me apoye. Exacto. Indudablemente. Indudablemente, y esa parte de volver esa calidad de vida, y van a ver, si ustedes cuando lo van a intentar y cuando lo van a hacer, Sí. yo lo que siempre yo dije, ay, ¿por qué Silvia no lo hiciste antes? Yo creo que es como el lema repetido en mi vida, ¿verdad? Silvia, ¿por qué no lo hiciste antes? ¿Qué diferencia hubiera sido para muchas cosas? Pero bueno, nunca es tarde, Nunca es Francisco, tarde, nunca es tarde para pedir ayuda. Así es. Y esto es lo que queremos plasmar el día de Claro. hoy. Así que a todos nuestros oyentes, por favor, que nos sigan en redes, que nos sigan en YouTube, que nos sigan en todas las redes, por favor, en este podcast, que realmente estamos muy contentos de hablar de una forma muy sencilla sobre Así es. el bienestar. Sí, un abrazo a todos y aquí a las órdenes y para ayudarles en lo que sean. Así que hasta luego, que tengan un bonito día o una bonita noche, porque no sabemos en qué momento nos sabemos. escuchan. Exactamente. Hasta luego. Hasta luego. Este espacio es patrocinado por Sycus, la división de marcas de Calox, división inspirada en la ciencia, la medicina y el ser humano.